Buenas tardes, aquí estamos en instalaciones de Clínica Victoria con el doctor Fernando Cerón. Yo soy Tatiana, soy coordinador de pacientes de México Medical Trip y quiero que conozcan al doctor Cerón, así que vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cuánto tiempo usted está trabajando como cirujano bariátrico? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Aquí estamos platicando con Tatiana y les comento que desde hace 23 años, en 1992, fue cuando yo empecé mi experiencia en cirugía bariátrica. Fui el primer cirujano en iniciar la cirugía a nivel institucional con un protocolo para el manejo quirúrgico de la obesidad perfectamente establecido. Pues usted es el primer cirujano bariátrico en todo México. Probablemente. Qué honor de conocerles. ¿Y cuántos pacientes usted ya tenía durante su práctica y cuánto tiene promedio en un mes? Bien, en estos 23 años hemos operado alrededor de 6,000 pacientes y nosotros aquí en Clínica Victoria estamos operando un promedio de 10-15 pacientes mensuales. Esto nos habla que al año operamos entre 160 y 170 pacientes por año. Y entre esos pacientes supongo que hay muchos que vienen de Estados Unidos y Canadá. Sí, nosotros tenemos una gran ventaja, sobre todo a nivel de Estados Unidos y de Canadá, porque afortunadamente en nuestro país los costos para la cirugía son mucho más bajos que en Estados Unidos. Tenemos la suficiente preparación, al igual que en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, para hacer esta cirugía con buenos resultados. Aquí en Cancún ya tenemos 8 años de estar trabajando y los resultados han sido buenos y cada vez tenemos más pacientes que vienen no solamente de Estados Unidos y Canadá, sino de otros lugares del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras páginas pues son a nivel mundial. Perfecto. ¿Y qué procedimiento ahora está más común? ¿Qué eligen ahora los pacientes? Si hay alguna moda para hacer. Como todos sabemos, en un principio la cirugía de obesidad por la laparoscopía inició con la banda gástrica, pero la banda gástrica a través del tiempo no ha dado los resultados que esperamos. Entonces, hoy estamos haciendo la manga gástrica, la gastrectomía en manga, que consiste en resecar, en cortar entre el 70 y 80% del estómago, lo cual hace hacer una cirugía 100% restrictiva y que, obvio, lo hacemos por la laparoscopía. Y otro de los procedimientos, o el segundo procedimiento que estamos haciendo, es el bypass gástrico y que hoy está perfectamente aceptado, que se trata de una cirugía metabólica. ¿Por qué cirugía metabólica? ¿Por qué? Porque está demostrado en todo el mundo que es una cirugía que hasta en el 90% de los pacientes que son diabéticos, la diabetes tiene resolución o por lo menos disminuir los medicamentos para su control. Esto ya se ha demostrado en todo el mundo y aquí lo estamos haciendo. Bypass gástrico, tanto pacientes con obesidad y pacientes que padecen diabetes mellitus. Perfecto. Pues por asumir, aquí es prácticamente el primer cirujano bariátrico de todo México, el pionero de todo el movimiento de cirugía bariátrica y laparoscópica, y tenemos el gusto de conocerle y trabajar con él. Entonces, con mucho gusto le damos la bienvenida a Cancún, a Clínica Victoria y a Cirugías con el doctor Fernando Cerón. Gracias, Bien, doctor. pues muchas gracias.